Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Ok, chicas, este cuarto parcial es donde tienen que ponerse pilas, tienen que sacar una mejor nota, entregar las tareas a tiempo. Diana, necesito que se ponga pilas, necesito que consiga calculadora, porque usted me falló bastante en física y necesito que nos pongamos pilas. Entonces, para que no vayan a andar en eso de recuperaciones, que es más estresante estar en recuperación y estudiarse todos los temas del primero y segundo parcial. Entonces nos ponemos pilas este parcial y espero que así sea. Bien, el tema que vamos a ver hoy es con respecto al índice de refracción. Anteriormente lo habíamos visto en física, ya habíamos empezado lo que eran dos contenidos, si ustedes se fijan, y ya habían hecho la portada. Entonces vamos a continuar con el tema. Voy a dar nuevamente repaso de ese tema para introducirla ya a lo que son ejercicios prácticos. Bien, Stephanie, vio su correo, Stephanie. Se me fue Stephanie. María José. Mande, profe. ¿Logró ver las correcciones? ¿Se las hizo saber a Stephanie? De diseño y proyecto científico. Sí, ya me dijo Stephanie. Ok, entonces a trabajar eso. Sí, profe. Listo. Cualquier consulta que no le entiendan a la observación que les hice, me mandan un mensaje, ¿les parece? Bien. Ok, chicas y chicas. Bien, el tema que vamos a ver hoy es el índice de refracción y refracción de la luz. Pues anteriormente nosotros ya habíamos visto este tipo de tema. Entonces, les voy a dar una breve introducción de la reflexión y la refracción de la luz y qué trata el índice de refracción. Pues como anteriormente habíamos visto que la reflexión y la refracción de la luz van a hacer esa propagación y es cuando esa onda luminosa puede incidir en interferencia o en interfaces lisas como materiales transparentes, el aire, el vidrio, el agua e incluso ustedes tuvieron el experimento que algunas me mandaron una fotografía de cuando realizaron el arco iris y hicieron con vidrio. Entonces, a partir de eso se empieza a reflejar la incidencia de la luz en estos materiales transparentes. Y el material transparente que ustedes utilizaron fue el agua y utilizaron el vidrio. Entonces, a partir de eso, donde empieza a permitirse o a transmitirse esa incidencia de luz y que cada uno de ellos va a tener ese ángulo de incidencia. Pues anteriormente ya habíamos visto este ejemplo de cómo era el índice de refracción y reflexión con respecto a una persona que está dentro de un restaurante o de una cafetería a una persona que está afuera. Discutiblemente tenemos lo que son los tipos de reflexión, que eran dos, el especular y el de difusa. Si ustedes anteriormente estuvimos describiendo
cada uno de ellos con el ángulo definido, que esa va a ser una superficie que se llama lisa, o sea, reflexión especular. Entonces, a partir de eso, los ángulos de incidencia siempre van a tener un mismo ángulo y cada un mismo ángulo van a tener el mismo ángulo de incidencia. Mientras que la reflexión dispersa era que cada ángulo donde incidía la luz eran desiguales. Incluso pusimos un ejemplo que era los espejos que tienen en el Picacho, que cada uno de ellos tiene una reflexión difusa que nos hace ver de tamaños pequeños, anchos, más altos, más bajitos, más gorditos, más flacos. Entonces, a partir de eso es la reflexión dispersa a partir del ángulo buscados los espejos. Dice óptico también es llamado refractivo. Entonces, ya sabemos que N va a desempeñar ese papel central de la óptica geométrica. Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos cuál es la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz, que va a ser la velocidad en este caso. Entonces, jóvenes, como un breve repaso, ¿cuál era la cantidad de la velocidad o la rapidez de la luz en el vacío? ¿Cuál es la cantidad de la luz en el vacío? 3.00 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo. Discúlpenme. Bueno, chicas, por ratos el internet me va a sacar porque créanme que se está comportando mal el internet ahorita. Entonces me saca. Entonces, bueno, van a tener paciencia porque van a haber ratitos que me va a sacar de la clase. Ok, entonces jóvenes, cuando tenemos el índice de refracción, nos habla de la rapidez de la luz en el vacío y nos habla de esa rapidez de la luz en el material. Entonces, a partir de eso, sabemos que N va a ser el índice de refracción. Pues anteriormente ustedes ya sabían que 3.00 por 10 a la menos 8 metros sobre segundos va a ser la velocidad de la luz en el vacío. A partir de eso nosotros empezamos o podemos calcular el índice de refracción según su comportamiento e incidencia, ya sea en el material. Eso va a depender si el material se encuentra en el aire, en el agua, si depende del vidrio, de plomo, aluminio, etcétera. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos calcular ese índice de refracción. Para ello, jóvenes, siempre nosotros tenemos que recordar lo siguiente, que la luz viaja con más lentitud en un material que en el vacío, por lo que el valor de N en cualquier material no sea siempre va a ser mayor su unidad. Para el vacío, el índice de refracción va a ser igual a 1.
como n es una razón de dos valores de rapidez, el número es sin unidades, o sea, el índice de refracción, jóvenes, no contiene unidades. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta este cuadrito que tenemos aquí marcado en azul, que dice que la rapidez de las ondas es diversamente proporcional a ese índice de refracción. Entonces, mayor sea el índice de refracción, menor va a ser la rapidez de la onda de ese material. Entonces, a partir de eso, se crean las leyes de la reflexión, como ya las habíamos visto anteriormente, que si el rayo incide reflejado y se refracta, así como la normal en la superficie, se va a encontrar dos en ese mismo plano. Entonces, a partir de eso, va a interferir las fronteras de las superficies que podía estar dispersa en cada una de las líneas perpendiculares del plano. Entonces, a partir de eso siempre se dibujan los diagramas para poner ese rayo reflejado donde se refleja y donde podía estar refractado. Entonces, a partir de eso se crea el poder nosotros describir, pues ya habíamos visto anteriormente la ley de la refracción y que esa ley de la refracción es el seno del ángulo de A, el seno del ángulo de B, y esto va a ser igual al índice de refracción de B y al índice de refracción de A, pero también que tener en cuenta que el índice de refracción de A va a ser el seno de A y ese seno de A va a ser igual al índice de refracción de N por el seno del ángulo de B. Entonces tenemos dos leyes muy diferentes y dos fórmulas diferentes, que la ley de refracción es que el ángulo de R va a ser igual al ángulo de incidencia de A. Y la ley de refracción nos dice que podemos utilizar esta fórmula o podemos utilizar esta fórmula. El índice de refracción de A va a ser el seno del ángulo de A y esto va a ser igual al índice de refracción de B por el seno del ángulo de B. Espero que las tengan copiadas en su cuaderno. ¿Cómo se comportan cada uno de los ángulos de incidencia? Esto se debe al ángulo de R, va a ser el mismo al ángulo de A, o sea que ambos tienen el mismo ángulo y tanto como el rayo incidente se ve el mismo ángulo en el rayo refractado. Eso se debe a la primera ley y esa primera ley es el índice de reflexión. Ahora vamos con la segunda ley, que el ángulo de A va a ser muy diferente al ángulo de B. Entonces aquí ya es donde nosotros encontramos que el índice de refracción de A va a ser ese mismo seno del ángulo de A entre el ángulo de B, o sea, el índice de refracción de B, por el seno del ángulo de B. Que si ustedes se fijan, el ángulo de A con el ángulo de B, ambos índices de refracción pueden ser los mismos, pero el ángulo de A y el ángulo de B son diferentes. Si ustedes se fijan, el rayo de incidente en el ángulo de A es mucho más mayor que el ángulo de B, que es mucho más menor. Entonces, a partir de eso se crea esta segunda ley con respecto a la ley de refracción de los ángulos A y B, que van a tener esa relación con el índice de refracción. ¿Preguntas? ¿Vamos bien?
Ok, va a copiar el primer ejemplo. Casi no se le entiende, profe. Ok, chicas, primer ejemplo, número 1. Se lo voy a dictar. Calcule el índice de refracción. Calcule el índice de refracción del vidrio al aceite, punto y seguido. Hallar la velocidad de propagación y la longitud de onda, en el aceite, y en el vidrio de un rayo de color verde. De 540 de lambda sub 0. ¿Se acuerdan cuál era la lambda sub 0, verdad? Que era una Y, solo que volteada, y el 0. Ok, jóvenes, entonces, para que nosotros podamos interpretar este ejercicio es lo siguiente. Vamos a tener los mismos conocimientos que vimos anteriormente para lograr resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar esos datos. Y nos está pidiendo encontrar el índice de refracción del vidrio, que el índice de refracción del vidrio, jóvenes, vamos a poner con una B, es igual a 1.55. Después les voy a dar la tabla de información. N, que es el agua del aceite, el índice de refracción del aceite, su índice de refracción es 1.45. Ahora bien, nos está diciendo que él desea saber cuál es el índice de refracción relativo. Entonces, el índice de refracción total va a ser igual al índice de refracción del vidrio, que sería 1.55, entre el índice de refracción del aceite, que es 1.45.
esta división total de ese índice de refracción relativo de entre ambos es ¿a cuánto? Vamos a ver, ¿a cuánto nos das 1.55 entre 1.45? 1.06. 1.06. 06. 0.6. Tenemos el índice relativo total tanto del aceite con el vidrio. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo? Si ustedes se fijan en el ejercicio, nos está pidiendo dos cosas: la velocidad de propagación y la longitud de ondas. Nos está pidiendo la velocidad, en este caso del aceite, del vidrio, perdón, en este caso la velocidad del vidrio, y nos está pidiendo la longitud de ondas del vidrio, pero también nos está pidiendo la velocidad del aceite y nos está pidiendo la longitud de ondas. A partir de eso nosotros ya podemos encontrar la velocidad del vidrio, que la velocidad del vidrio, jóvenes, pero en este caso tenemos que despejar, entonces le voy a hacer el despeje. Tenemos que el índice de refracción va a ser igual a la luz o la rapidez del vacío entre la velocidad. Si yo deseo encontrar la velocidad, jóvenes, entonces si está dividiendo, pasaría a multiplicar. ¿Ah? No más, si eso está desde ayer así. Y luego me vuelve a decir contraseña incorrecta. Y no es la contraseña incorrecta. Entonces, jóvenes, como la velocidad Miss. está dividiendo, diga. Ese punto 1.55 ¿de qué es? Gracias, pa. ¿Verdad que no está prestando atención? Es el índice de refracción del vidrio. Ok, bien, para que sigamos, jóvenes, entonces nos está pidiendo encontrar la velocidad del vidrio y nos está pidiendo encontrar la longitud de onda del vidrio. Entonces, nosotros teníamos la fórmula que el índice de refracción va a ser igual a la rapidez de la luz entre la velocidad. Entonces, necesitamos despejar la velocidad para encontrar la velocidad del vidrio. Como está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, como quiero dejar la velocidad sola para encontrar la velocidad del vidrio, el índice de refracción que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces nos queda que la velocidad va a ser igual a la rapidez del vacío entre el índice de refracción. Entonces, a partir de eso, nosotros ya le ponemos la B para que no nos confundamos, que es la velocidad del vidrio, que esto va a ser igual a 3 por 10 a la 8, jóvenes, es positivo, no es negativo. A la 8 metros sobre segundos. Y tenemos el índice de refracción total que es de 1.06. Entonces colocamos, en este caso, ya nosotros tenemos el índice de refracción del vidrio que nos está diciendo que es 1.55. Entonces colocamos el índice de refracción del vidrio, que son 55, y ¿a cuánto nos da la velocidad?
3 por 10 a la 8 entre 1.55. Vamos, calculadoras. Me da 193. 193.500. Solo 3 le sale. 193.548.387.1. Correcto, muy bien. Entonces le salía a 193.548. .4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, ya encontramos la velocidad del vidrio. Ahora, la velocidad o la longitud de onda de ese índice que es el vidrio. Entonces, tenemos una fórmula que sabemos que la longitud va a ser igual a esa longitud de Y sub 0 entre el índice de refracción. Entonces, la longitud del vidrio va a ser igual a Y sub 0. ¿De cuánto nos daba Y sub 0? Nos daba de 5.400 metros entre el índice de refracción. El índice de refracción, jóvenes, nosotros ya lo conocemos, que el índice de refracción del vidrio es 1.55. Entonces ponemos 1.55 y obtenemos la longitud de onda del vidrio. 5.400 entre 1.55 nos da un total de 1.483.8. ¿Cuánto le da? ¿Sí? 483.8. 3.483.4 me sale. A mi .8. A mí también me sale. Me sale 1.8. 8 le... Profe, mi calculadora está mala. No sé qué tiene. Vamos a... Eso no le entienden a los ejercicios. No, es que me sale 3.5 a mí. No sé si está... o no sé. A mí me sale 3.48. Yo creo que no sé. Aquí. Entre 1.55. Ahí me sale a 3.483.8 y sale un 7 también a la par de él, pero solo vamos a dejar hasta 0.8 metros. Todos. Sí, a mí me sale eso. Ay, Dios. Ok, jóvenes, copiaron todo lo que tenía ya resuelto, ¿sí, verdad? No. Ay, ¿quién más lo copió? Yo sí lo copié. Sí, pues no. Ok, bien. Vamos a sacar nuevamente los datos. Voy a volverles a explicar el ejercicio. Si ustedes se fijan, jóvenes, el índice de refracción del vidrio, que después les voy a mostrar la tablita del índice de refracción de los materiales, el índice de refracción del vidrio era de 1.55. Teníamos el índice de refracción del aceite, que es 1.45. El ejercicio nos está pidiendo el índice de refracción relativo
total de esos índices de refracción. Entonces, yo lo desconozco en este momento. Nos pide lo que es la velocidad del vidrio, que la desconocemos también, la longitud de onda del vidrio, que también la desconocemos, la velocidad del aceite, que también la desconocemos, y la longitud del aceite, que también la desconocemos. Me voy a agarrar con el router usted. Bien. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos o deseamos saber el índice de relativo total de ambos. Entonces tenemos, va a ser igual a la división del índice de refracción del vidrio entre el índice de refracción del aceite. Para eso, esto va a ser igual a 1.55 entre 1.45. Esto me daba un total de 1.06. Bien, ya encontramos el índice relativo total de ambos índices de refracción del vidrio y del aceite. Ahora, la siguiente incógnita. Nos está pidiendo encontrar la velocidad del vidrio y la longitud del vidrio. Para eso, los conceptos, que es el índice de refracción de N, va a ser igual a la rapidez de la luz en el vacío entre la velocidad. Como nosotros ya tenemos el índice de refracción y ya tenemos la rapidez de la luz en el vacío, entonces nos está pidiendo encontrar, jóvenes, lo que es la velocidad del vidrio. Despejamos. Como estamos dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que N, el índice de refracción, va a estar multiplicado por la velocidad de la propagación del material. Y esto va a ser igual a la velocidad o la rapidez de la luz en el vacío. Pero como quiero dejar sola la velocidad de propagación del material, que en este caso es del vidrio, entonces el índice de refracción, como me está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces me queda que la velocidad del vidrio va a ser igual a la rapidez de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Esto va a ser igual que la velocidad del vidrio es igual a 3 puntos a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos entre el índice de refracción del vidrio, que es de 1.55. La velocidad del vidrio, jóvenes, va a ser igual, si me ayudan con la cantidad, $5,400. la velocidad. Perdón, profe. 193,000, profe. Y ahí sí le creo. 190. 193,548. Ajá. Punto 4 metros sobre segundos. Sobre segundos. Excelente. Si ustedes se fijan, ya tenemos la velocidad del vidrio. Ahora que nos toca encontrar la longitud de onda del vidrio. Entonces sabemos que la longitud de onda va a ser igual a la longitud de onda sub 0 entre el índice de refracción. Si ustedes se fijan, dentro del ejercicio nos da la longitud sub 0, que es de 5.400 metros. Entonces solamente sustituimos que la longitud de onda del vidrio va a
ser igual a 5.400 metros entre el índice de refracción del vidrio, que es 1.55. Entonces, la longitud de ondas de del vidrio, perdón, va a ser igual a ¿cuánto? $3,483. 483.8 metros. Bien, si ustedes se fijan, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Nos está pidiendo encontrar la velocidad del aceite y la longitud de onda del aceite. En este caso, como ya conocemos la fórmula despejada para encontrar la velocidad, entonces la velocidad va a ser igual a la rapidez de la luz en el vacío entre el índice de refracción. La velocidad del aceite va a ser igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos entre el índice de refracción del aceite, que es 1.45. ¿A cuánto nos da ese dato, jóvenes? 206.896.5. Dame, Ashley. Me lo dictó muy rápido. 206 millones 800 millones 890 876 896.055 6.000 y lo vamos a dar sobre segundos. Ahora nos pide encontrar la longitud de ese material que es sobre el aceite. Entonces nosotros ya tenemos que la longitud de propagación del aceite va a ser igual a Y sub 0 sobre N, que va a ser el índice de refracción. Y sub 0 sabemos que son 5.400 metros entre el índice de refracción del aceite. En este caso, el índice de refracción del aceite es 1.45. Esto me da un total de 3.724.1. 3.724. Ajá. Punto 1 metros. Y obtenemos, jóvenes, ya el ejercicio que nos está pidiendo. Si se fijan, encontramos el índice de refracción total de tanto como el índice de refracción del vidrio entre el índice de refracción del aceite. Encontramos la velocidad del vidrio y la longitud del vidrio, en la cual se está propagando la dirección del índice de refracción total de 1.6. Encontramos la velocidad del aceite y la longitud de propagación del aceite. Si ustedes se fijan, las fórmulas están fáciles. Para encontrar el índice relativo total del índice de refracción del ejercicio es la multiplicación del índice de refracción del vidrio entre el índice de refracción del aceite. En este caso, cuando nos pide encontrar el índice de refracción relativo total, esto va a ser igual a N1 entre N2. Bien,
tenemos la segunda fórmula que ustedes ya la conocen. En este caso la voy a borrar aquí para hacerle bien. Que es el índice de refracción va a ser igual a la rapidez total del vacío entre la velocidad de propagación del material. Entonces tenemos otra fórmula y otra fórmula que ustedes ya la conocían, solo que lo único que cambia, que aquí ya no es ni periodos ni frecuencia, sino que es el índice de refracción, que la longitud de onda o la longitud de propagación va a ser igual a la longitud de Y sub 0 entre el índice de refracción. Y para lograr encontrar la velocidad de propagación del material, solo despejamos. Y si se fijan, aquí tenemos la fórmula que la velocidad va a ser igual a la rapidez de la luz en el vacío entre n, que n sabemos que es el índice de refracción. Entonces ahí tenemos ya 4 fórmulas. Preguntas con ese ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes, entonces? ¿Sí? Profe, lo único difícil ahí son los nombres de las fórmulas esas. De ahí todo está fácil. Ok, si ustedes se fijan aquí, jóvenes, lo único que tienen que, esta fórmula que está aquí es el índice de refracción total relativo. Entonces, sáquenlo aparte o se lo voy a hacer nuevamente. Bien. NRT es el índice de refracción total, que va a ser igual a E por N2. Entonces, esta primera fórmula es el índice relativo total. Para encontrar el índice de refracción, para el índice de refracción, jóvenes, nosotros ya conocemos la fórmula que N va a ser igual a la rapidez total de la luz en el vacío entre la velocidad de propagación del material. Si queremos encontrar la velocidad, entonces la velocidad es igual a la rapidez total de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Entonces, esta fórmula que nosotros vemos aquí es la velocidad de propagación en el vacío, de propagación del material. Y por último, tenemos la siguiente fórmula, que es la longitud de la luz, que esto va a ser igual a la longitud de Y sub 0 entre el índice de refracción de N. Yo solo me comí una ayer. Mala suerte. ¿Alguien la refri quedó?
Bien, esas son las primeras 4 fórmulas. Y eso que todavía no hemos hecho ejercicios con la ley de reflexión y refracción. Entonces, jóvenes, vayan haciendo una tablita donde vayan poniendo estas fórmulas que se les va a hacer más fácil. Ok, ¿copiaron, jóvenes? Ok, bien, segundo ejercicio. Vayan copiando, jóvenes. Yo se los estoy escribiendo.
Bien, ¿copiaron, jóvenes? ¿O les falta todavía? Ya, profe. Ok. Ay, qué cosa está. Bien. Nos dice que sabiendo una velocidad de la luz del agua, o sea que nos está, lo primero que tenemos que nosotros es sacar los datos para poder interpretar lo que nos está dando el ejercicio. Nos está dando la velocidad de la luz en el agua, que es de 225.000 kilómetros sobre segundos. Y nos está dando una segunda velocidad, pero nos está diciendo que esa segunda velocidad es con respecto al diamante. Entonces tenemos la velocidad del agua, que es igual a 225.000 kilómetros sobre segundos. Nos está dando la velocidad del diamante, que son 124.481 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Perdón, sobre segundo. Inciso A, nos está pidiendo hallar el índice de refracción del agua y nos está pidiendo encontrar el índice de refracción del diamante. Inciso B, nos está pidiendo encontrar el índice relativo de el agua y el aceite. Entonces, NRT va a ser igual a que yo desconozco en esta parte el índice relativo. Bien, entonces tenemos lo siguiente, jóvenes. Nosotros tenemos una fórmula para encontrar el índice de refracción, que el índice de refracción va a ser igual a la velocidad o esa rapidez de la luz en el vacío entre la velocidad. Tenemos que el índice de refracción para el agua va a ser igual a 3 por 10 a la 8 kilómetros sobre segundos. Y tenemos la velocidad, perdón, vamos a ver aquí, serían metros. ¿De qué es eso de 3x a la 10? No sé qué. De la velocidad de la luz en el vacío. Este es un dato que ya está. Tenemos la velocidad de 225.000 kilómetros sobre segundos. Ahora bien, ¿qué creen que nos está afectando? Los kilómetros, la velocidad del agua es en kilómetros, pero la de la luz es en metros. Y si pasamos los 3 por 10 a los menos 8 metros a kilómetros, ¿a cuánto nos da? ¿Se acuerdan, verdad? Que un metro... Perdón. ¿Cuánto equivale un kilómetro a metros, jóvenes? ¿O cuánto equivale un metro a kilómetros? A ver, acuérdense. Metros. ¿A cómo? Kilómetro igual. Un kilómetro igual a 1000 metros. Correcto, entonces ponemos 1000 metros, que es lo que deseamos cancelar, a 1 kilómetro. Esto va a ser igual a cuánto se nos cancelan metros con metros y a cuánto nos da.
Sí. Ajá. ¿A cuánto me da? A 3.000 me sale. A mí me sale 3. A mí me sale 300.000. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a ver. 3 por 10 al exponente 8 entre 1000 a 300.000. Kilómetros sobre segundos. Ahora bien, ya una vez que los convertimos, los colocamos en la fórmula para encontrar el índice de refracción del agua. ¿Y a cuánto nos da el índice de refracción del agua? Dividiéndolo entre 225.000. Se nos cancelan. 1.333. 1.33 es el índice de refracción del agua. Muy bien. Entonces ya encontramos el primero. Ahora vamos con el segundo índice de refracción, que en este caso es el índice de refracción del diamante. Entonces el índice de refracción del diamante va a ser igual a la rapidez de la luz en el vacío entre la velocidad. Para en este caso, nosotros ya tenemos el índice de refracción de la luz convertido, que son 300.000 kilómetros sobre segundos. Ay, lo siento, me comí los ceros. Bien. 300.000 kilómetros sobre segundos. Esto entre la velocidad del diamante. Tenemos que la velocidad del diamante es de 124.481 kilómetros sobre segundos. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A mí me sale 2.41. Ajá, así me sale. A mí también. 61. Ok, 2.41. 41. Ese es el índice de refracción del diamante. Ahora bien, ya que tenemos el inciso A, nos corresponde hacer el inciso B. Y el inciso B es encontrar el índice total, o sea, el índice relativo total del diamante y el agua. Y nosotros conocemos la fórmula. Sí. El índice relativo total, jóvenes, va a ser igual al índice de refracción del agua entre el índice de refracción del diamante. Entonces, para que nosotros conozcamos el índice de refracción relativo total, va a ser la división de ambos índices. Y eso es un total de 0.55. 0.55. 0.55. Ok. 0.55. 55.
Muy bien. Entonces, este es el segundo ejercicio. Preguntas con ese. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Ok. ¿Copiaron para borrarlo? Sí, ya. Y como si me viniera. Ok, chicas, entonces no se asusten, pero este libro es el que utilizamos en la Universidad de Física y ustedes van avanzados en lo que es física universitaria. Entonces, a partir de eso, vamos a ver lo que es el campo electromagnético, todos estos temas que están aquí. Y vamos ahorita por lo que son las ondas geométricas. Ya vimos la naturaleza de la propagación de la luz. Ahorita acabamos de ver la óptica geométrica y vamos a ver la interferencia y la difracción. Digo, ¿la voy a preparar?
Ok, chicas, entonces vamos a ver un nuevo tema que ustedes ya prácticamente ya hicieron ejercicios con respecto a eso, que es el índice de refracción y aspectos ondulatorios de la luz. Si ustedes se fijan, esa es la longitud de onda de la luz en un material. Dígame, Ashley. Entonces pongamos bastante atención, jóvenes. Entonces, el índice de refracción de la luz y aspectos ondulatorios de la luz. Pues aquí cuando nosotros hablamos con referencia a la dirección de un rayo que cambia esa luz, entonces ya va a depender del material, ya sea si está en un bote de plástico, si está en un vidrio, si está contenido en agua. Entonces a partir de eso empieza el índice de refracción ondulatorio. Entonces, nosotros, el índice de refracción ondulatorio va a ser esa característica independiente de la luz. Eso sucede en el primer lugar con la frecuencia, que es la onda que no va a cambiar, pero también puede partir de otros movimientos, como el periodo, que es el ciclo de la onda de la frecuencia, el tiempo que puede estar tardando en producirse la propagación de la luz, y destruir esas ondas electromagnéticas. Entonces nosotros tenemos las siguientes ecuaciones, jóvenes. Entonces, en segundo lugar, la longitud de onda, ya la conocemos que es una gamma, que en general es diferente a distintos materiales. Eso se debe a que cualquier material que ve, jóvenes, o sea, cuando nosotros encontramos, tenemos la primera fórmula que ustedes ya la conocen, que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Conocemos que F es la frecuencia y que la Y o lambda es la longitud de onda. Entonces, a partir de eso, la longitud de onda siempre se va a generar menor a la longitud de onda de Y sub 0, que Y sub 0, jóvenes, significa que es la luz en el vacío. Entonces, a partir de eso, tenemos las fórmulas con respecto a la longitud de ondas ondulatorias. Y como repaso, sabemos que la velocidad va a ser igual a la frecuencia por lambda. O puede ser que lambda sea igual a esa misma frecuencia. Tenemos, jóvenes, también que la frecuencia puede ser igual a la longitud o a la velocidad de la luz en el vacío entre la longitud de onda de la luz en el vacío. Y tenemos que esto puede ser igual también a la velocidad por lambda. Entonces son fórmulas que prácticamente nosotros ya conocemos dentro de lo que hemos visto a continuación. Entonces, chicas, este es el tema que nosotros acabamos de ver. Entonces, no sé si desean copiarlo. Y necesito que copien esta tabla, que esta tabla es fundamental para los índices de refracción y la longitud de onda total en el vacío. Si ustedes se fijan, aquí nos está dando la longitud de onda o la longitud de propagación de la luz en el vacío, que para el hielo es 1.309. Entonces, copien esta tablita que nos está dando el índice de refracción de... Solo la tabla, profe. Lo demás, lo que usted subrayó también, ¿o no? Sí, pero yo se lo voy a subir en una diapositiva. Entonces, mejor esperen porque se las tengo que resumir. Pero la tabla sí la copiamos así como está. La tabla sí, jóvenes, porque necesito que ustedes se aprendan la tabla. Okay. No que la aprendan, sino que la tengan a mano.
Ya terminé, profe. ¿Ya todas terminaron? Stephanie dice que sí. Ok. Vamos a ver. Bien. Ok, ya nos hace falta poco para terminar este tema. Ok, chicas, entonces la voy a dejar descansando un rato por mientras le subo el contenido a la plataforma de Classroom. Y si se acuerdan, ustedes tienen que subir la portada. Tenemos el primer tema que todavía no lo he puesto en la plataforma y segundo tema que vimos sobre la refracción y reflexión y este tercer tema. Entonces serían 3 contenidos los que tienen que copiar. Y les voy a dejar una guía con respecto a los ejercicios que vimos hoy. Qué cara, Diana, pero tiene que ponérseme pila, Diana. Profe, pero nos va a dar tiempo para copiar el contenido, ¿verdad? Que a mí me falta. Sí, sí, sí. Ok, entonces, chicas, nos vemos a las 12. Vayan a desayunar, a almorzar, a comer, no sé, pero nos vemos a las 12. Nos vemos. Bye, chicas. Nos vemos, profe. Bye, María. Los quiero mucho, yo. Usted es mi maestro favorita. Nos vemos, María.